Tengo un excelente día, somos el grupo número 1 de fertilidad de suelos y ahora vamos a presentar lo que es nuestro ensayo. Nuestro ensayo titulado Evaluación de crecimiento, manejo y costo del cultivo de girasol Helianthus anus dentro de un huerto diversificado con un enfoque agroecológico. Como una breve introducción, tenemos que la fertilidad de suelo es esencial para una agricultura sostenible. En El Salvador, proyectos agroecológicos han promovido el uso de biofertilizantes y también de abonos orgánicos. En este estudio lo que tratamos de analizar es que el cultivo de girasol en huerto diversificado se ha evaluado su desarrollo, sus costos y también los efectos de los bioinsumos en el suelo y también en la producción de girasol. Como objetivos tenemos un objetivo general que es evaluar el comportamiento del cultivo de girasol aplicando principios agroecológicos tomando en cuenta el crecimiento, el manejo y los costos asociados a lo que es el cultivo, con el propósito de potenciar su viabilidad en lo que son huertos diversificados. Y como objetivos específicos es examinar las variables de desarrollo, como la altura, el número de hojas y también las diversas fases fenológicas que el cultivo presenta, al igual que determinar los costos asociados al establecimiento, al manejo, al mantenimiento, considerando el uso de insumos orgánicos y biofertilizantes y también lo que es el control natural de plagas. Como marco teórico tenemos las generalidades del abono orgánico que se utilizó en el ensayo. Tenemos como primero el compost, que este es un fertilizante natural que se obtiene de la descomposición controlada de materia orgánica como restos de comida, hojas, ramas y otros materiales biodegradables. El bokashi, que este es un tipo de abono fermentado de origen japonés que se produce utilizando microorganismos benéficos para acelerar la descomposición de materia orgánica. El M5, que este es un bioremedio de origen agroecológico, utilizado como repelente de plagas, enfermedades en cultivos y también así como bioestimulante para las plantas. El biol, este es un abono orgánico líquido que se produce por la descomposición de materia orgánica de forma anaeróbica, como estiércol, residuos vegetales. La descripción de la planta de girasol. El girasol es un cultivo tolerante al frío y a la sequía, de ciclo corto, ideal para climas variables y zonas con lluvias irregulares. Su apariencia llamativa también ha sido valorado como una planta ornamental. La raíz del girasol es pivotante y profunda, puede llegar a medir hasta 2 metros de profundidad. Su tallo, fuerte y erecto, cubierto de pelos que puede alcanzar alturas de 1 a 3 metros e incluso puede ser hasta más grande. Hojas que son grandes, alternas, ovaladas, con bordes dentados. Su inflorescencia es un capítulo grande floral compuesto por flores liguladas amarillas que rodean un disco central de flores tubulares con color oscuro. Su fruto es un comúnmente conocido como pipa o semilla de girasol, que este tiene color grisáceo con bandas negras. Origen e historia del girasol. El girasol es una planta de gran importancia para las tribus de indígenas norteamericanas, quienes la cultivaban desde el año 3000 a.C. En regiones como Arizona y Nuevo México, posiblemente era cultivada antes que el maíz. Las personas usaban su semilla para hacer pan, también la mezclaban con otros alimentos y extraían su aceite para diferentes usos culinarios, cosméticos y ceremoniales. Y también utilizaban la planta para teñir la ropa, decoración corporal y construcción. A partir del año 1500, el girasol fue llevado a Europa por exploradores españoles, iniciando con fines ornamentales y medicinales, y en Rusia el bajo mandato del Pedro el Grande se convirtió en un cultivo común. Las fases fenológicas del cultivo de girasol. Primero, el hipocótilo y los cotiledones han emergido sobre la superficie del suelo y la primera hoja verdadera tiene más o menos de 4 centímetros. Luego pasa al R1, que esta es la florescencia rodeada de brácteas inmaduras y es visible cuando se observa desde arriba. Estas brácteas inmaduras se pueden presentar como estrellas
y varillas con puntas. El R4, su inflorescencia comienza a abrirse, las flores liguladas comienzan a verse. En el R5, en esta etapa fenológica del girasol, se produce la antesis de las flores tubuladas. Y en el R6, esta antítesis es completa y las flores liguladas perdieron su turgencia y se están marchitando. El clima y el suelo que se necesita para tener un cultivo de girasol puede desarrollarse en climas con temperaturas de 21 a 26 grados, aunque esta puede tolerar valores más altos si se tiene suficiente agua, y también crece en climas frescos y soleados. En cuanto al suelo, esta prefiere suelos bien drenados con un pH entre 6.5 y 7.5, aunque puede adaptarse a diferentes tipos de suelos, pero el ideal es un franco arenoso, pero también se puede adaptar a suelos con franco arcilloso o arcilloso limoso, si no tiene otras opciones. Los requerimientos nutricionales del cultivo de girasol principal tiene que ser nitrógeno, ya que este es esencial para el crecimiento vegetativo, el desarrollo del tallo y la formación de las hojas. Tenemos también el fósforo, que este es importante para el desarrollo radicular y la floración. El potasio mejora la tolerancia de la sequía y resiste a enfermedades y la calidad de su aceite. El calcio, el magnesio y el azufre son requeridos en menores cantidades, pero también son esenciales, ya que el calcio ayuda a las paredes celulares, el magnesio a la clorofila y el azufre a la síntesis de aminoácidos. Y también tenemos micronutrientes, que estos son necesarios en pequeñas cantidades, pero son fundamentales para el proceso enzimático y metabólico. Las plagas del cultivo de girasol. Los insectos de la tierra, como gusanos de alambre, blancos y grises, pueden ocasionar pérdidas significativas en el número de hojas. También algunas larvas de mariposas, insectos chupadores que tenemos como chinches de la familia Cicadelidae, moscas blancas y áfidos son plagas que suelen aparecer de forma aislada, pero si no se controla también estas afectan seriamente al cultivo. Materiales y métodos. Como ya se dijo, la investigación se llevó a cabo en un huerto diversificado en la villa universitaria dentro de la Universidad de El Salvador, con un clima que oscila entre 23 grados centígrados y una lluvia anual de 1801 milímetros. Como primero se preparó el sustrato con una mezcla de 4-2-2, 4 bolsas de tierra, 2 bolsas de bocachi y 2 bolsas de composta. Eso se llevó a cabo el día 12 de marzo del presente año. Luego, el 19 de marzo se llevó a cabo el trasplante. Se esperó alrededor de 2 a 3 semanas para poder determinar cuáles iban a ser los tratamientos, el T1 y el T0. El T1 con tratamiento, en donde se le aplicaba repelentes y violes y 2 aplicaciones de microorganismos de montaña, y el T0 que estaba sin ningún tratamiento. Entre los métodos que se ocuparon para el monitoreo están las mediciones semanales, datos cualitativos, como fue la observación del cultivo y los 2 tratamientos, cómo se desarrollaba, quién presentaba mayor altura, luego de las aplicaciones si había alguna diferencia, y los datos cuantitativos que en eso se basaron en la altura de la planta, el peso de la biomasa y el peso de semillas. Metodología estadística. Como primero tenemos la prueba de germinación, donde podemos observar en la primera imagen una semilla que nos brindaron, que es la semilla criolla. En este caso, solo se nos dio una germinación. Esto puede ser por problema de haber pasado mucho tiempo guardada. En cambio, cuando nos proporcionaron la semilla 2, tenemos que hubo más germinaciones, la cual fue esta la que usamos para nuestra prueba de ensayo. Igual tenemos las variables de crecimiento y rendimiento, las cuales tenemos la altura de la planta que se tomó desde donde empieza el tallo hasta donde empiezan a salir las primeras hojas. También tenemos la cantidad de hojas que fue contada semanalmente y también hicimos el peso de la planta de ambos tratamientos, que fue tomado en gramos, donde se tomaron la parte aérea y la parte de raíces. Y también tenemos los
cálculo de costo para la elaboración de fertilizantes, en las cuales se usó para el extracto alcohólico de chile, el repelente M5 y biofertilizante de concentrado de fruta. A continuación tenemos los resultados y discusión. En el primer gráfico podemos observar la altura en centímetros del girasol. En el tratamiento T0 no se le aplicó ningún tratamiento a diferencia del T1. En ambos tratamientos existieron problemas de plagas y deficiencia de magnesio, lo cual afectó a ambos. Pero con el inicio de lluvias y la mejora en el mantenimiento donde se le aplicó repelente orgánico y biofertilizante, sobre todo en el T1, el crecimiento se equilibró. A los 38 días la diferencia de altura fue mínima, en el T1 siendo de 27.25 centímetros y en el T0 de 26.15 centímetros. Luego tenemos el número de hojas, en donde en un inicio ambos tratamientos tenían un número muy similar de hojas, pero la aparición de insectos y la deficiencia de magnesio disminuyó su deficiencia, valga la redundancia, fotosintética. Pero al aplicarse el repelente orgánico al T1, mostró un mayor crecimiento foliar. El inicio de la época lluviosa igualmente favoreció a ambos tratamientos, dando como resultado que a los 38 días el número de hojas fuera muy similar en ambos tratamientos, siendo en el T1 de 13 y en el T0 de 12.9, indicando así un desarrollo foliar equilibrado. Y continuando con lo que es los resultados, tenemos lo que es la variable de rendimiento, lo que es el peso en gramos de las hojas de girasol. En este apartado es importante mencionar que el corte se realizó cuando ya estaba en floración, lo cual quiere decir que la madurez fisiológica de las hojas había llegado a su punto. Igual también es importante mencionar que la planta presenta un tipo de metabolismo C4, lo que quiere decir que tiene mayor tasa fotosintética y por tanto tiene una mayor creación de biomasa, lo cual quiere decir que va a pesar más. Comparando siempre los tratamientos que es T0 y T1, que el primero de 92.3 gramos y el segundo que es T1 de 106.3 gramos, siempre superando lo que es T0 por la aplicación de los diferentes tratamientos. Continuando tenemos lo que es en peso en gramos, esta vez del tallo. En esta parte es importante mencionar que la planta presenta un tipo de crecimiento determinado, lo que quiere decir que cuando florece ya deja de crecer, ¿no? Entonces el tallo va a ser lo más grande, que digamos, lo más alto que puede llegar, lo que permite hacer una comparación eficiente de los ambos tratamientos. En T0 tenemos que es de 115.7 gramos peso final, igual que en comparación que T1, que es de 125 gramos. Tenemos lo que es el peso en gramos de la flor. Se menciona también que debido a las diferentes plagas, como se mencionaron, que han sido atacadas a la planta, esta redujo, digamos, en sí lo que es la calidad de la flor y por tanto, pues, va a pesar menos en ambos tratamientos, solo que como siempre, que en T0 no hemos aplicado ninguno, tuvo más daños y por tanto pesó menos, que en este caso es de 67 gramos, y T1 que es de 89.7 gramos. Continuamos con lo que es el peso, siempre en gramos, de la raíz. Se menciona que aquí, en el que se aplicó tratamiento, que es T1, se agregaron microorganismos de montaña, lo cual hizo que tuviera un mejor desarrollo de la raíz y por tanto un mayor peso en comparación a T0. Siempre viendo el peso final de T0, que es de 56.3 gramos, en comparación que T1, que es de 58.3 gramos. Para el presupuesto se sacaron los costos totales de la producción. Para el extracto de alcohólico se sacaron 7.78 litros y tuvo un costo de $21.
Para el repelente M5 se obtuvo 5.57 litros y costó 13,90 centavos. Para los microorganismos de montaña se compró 1 litro para 2 aplicaciones en el inicio y antes de que floreara, y tuvo un costo de $3. Para el biofertilizante de frutas, 20 litros, tuvo un costo de $13,50 para el total de $51.50. Bien, finalmente tenemos la conclusión. El estudio del cultivo de girasol bajo principios agroecológicos demostró que la aplicación de biofertilizantes y repelentes orgánicos, sobre todo en el T1, generó un efecto positivo en el crecimiento y desarrollo de la planta, especialmente durante las fases iniciales del ciclo del cultivo. Aunque en ambos tratamientos, en el T1 y el T0, presentaron problemas de plaga y deficiencia de magnesio, la intervención en el T1 permitió un mejor desarrollo en términos de altura, número de hojas, peso de tallo, floral y raíz. Entonces, los resultados muestran que al incorporar prácticas agroecológicas en huertos diversificados puede mejorar la eficiencia, el rendimiento. Sin embargo, para observar diferencias más significativas y sostenidas en el tiempo, es necesario continuar con estas prácticas a largo plazo. Y tenemos la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención.